¿Tenés consola o PC y no sabés qué jugar sin pagar nada este fin de semana? Te traigo la solución, ya que en este video te voy a mostrar los juegos gratuitos durante este fin de semana y también algunas ofertas para tu consola o plataforma en la que juegues, para que así puedas fijarte si te alcanza para comprar alguno de estos títulos en oferta o para poder jugar alguno de estos juegos que están gratuitos durante un tiempo limitado. Algunos de los juegos que traigo hoy son free to play que ya vienen en el mercado desde hace un tiempo, pero que son novedad. Entonces, para los que sean nuevos en el canal o recién adquieran una consola o PC, pueden adquirir estos juegos que les voy a mostrar a continuación y poder jugarlos gratuitos. Sería repetir estos juegos más que nada para los que son nuevos y los que son nuevos en el canal también. De todas formas también van a tener juegos en este video que nunca traje porque están gratuitos durante este fin de semana. Algunos por tiempo limitado, algunos los pueden agregar a su biblioteca y quedárselos para siempre, y otros los pueden jugar con alguna suscripción. Así que si quieren saber sobre esto y mucho más, quédense en este video. Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Bienvenidos a un nuevo video del canal de noticias de videojuegos. Si son nuevos en el canal y es el primer video mío que ven, los invito a suscribirse y activar la campanita para nuevas noticias gamer. Si ya están suscriptos, muchísimas gracias por el apoyo y no olviden que si dejan su me gusta es completamente gratis y me ayuda muchísimo, que vengan a la caja de los comentarios también comentando. Ahora comencemos con los primeros juegos gratuitos que tenemos el día de hoy. Bien, empezamos con el Multiversus, un juego que se lanzó hace poco, sí, tuvo sus betas, sus alfas, todo los pudimos probar y ahora está disponible free to play para todo el mundo en todas las plataformas, y lo tienen disponible en PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Entonces pueden probar este juego de lucha de Warner y Player First Game, que está disponible en este momento en cualquiera de sus plataformas. En este juego pueden seleccionar distintos personajes de caricaturas ya conocidas del mundo de Warner Bros. Así que les recomiendo que lo prueben y nada, tiene muy buenas valoraciones, se lanzó hace poco y la verdad mucha gente lo está jugando. Así que engancha bastante, es bastante fácil de jugarlo si nunca jugaste un juego. Así que recomiendo que lo prueben durante este fin de semana y si les gusta ya se lo quedan en su biblioteca y lo dejan ahí guardadito para jugarlo todo el tiempo que ustedes quieran. Pasemos al próximo juego, ya que durante este fin de semana pueden jugar Age of Empires 4, el juegazo de estrategia de Microsoft. Y así es, semana de juego gratis de Age of Empires 4 a través de Steam. El videojuego de estrategia en tiempo real se encamina a su primer aniversario con la vista puesta en nuevas actualizaciones, pero también en nuevos reyes que quieran forjar sus propios imperios en la cuarta entrega de la saga muy querida por todos los jugadores de PC. Este juego en Steam lo pueden jugar gratuitamente hasta el 29 de agosto inclusive. Hablemos ahora del Destiny 2 multijugador, que tenemos el tipo de prueba gratis de expansiones, ¿sí? Las expansiones Bastión de Sombras, Más Allá de la Luz y Reina Bruja estarán disponibles de forma gratuita para todas las plataformas solo esta semana. Es una medida con la que Bungie busca celebrar el futuro que está por venir con Destiny 2, tras su lanzamiento en Epic Games Store y la presentación de una nueva expansión, Eclipse. Recordemos también ahora que tenemos The Elder Scrolls Online disponible durante este último fin de semana, ya que está disponible hasta el 29 de agosto. Lo tendríamos tanto en PC, PlayStation, Xbox y Stadia. Estamos de QuakeCon, una jornada de celebración para Bethesda y sus equipos de desarrollo. Eso incluye poder entrar gratis a Teso, de Elder Scrolls Online. Los jugadores podrán explorar el mundo en constante crecimiento de Tamriel hasta el 29 de agosto en PC, Mac, salvo Steam, Xbox, que requiere la suscripción a Xbox Live Gold, PlayStation y Stadia. Recordemos que en PlayStation no requiere la suscripción a PlayStation Plus. Y si sos usuario de PC, en el Epic Games Store, como todos los jueves, podemos canjear un juego gratuito y quedárnoslo para siempre. Un juego que suele ser de pago, pero que ahora lo podemos canjear y añadirlo a nuestra biblioteca para siempre. En este caso es el Ring of Pain. Epic Games Store sigue con su apuesta de los juegos independientes en sus regalos semanales, aunque el próximo jueves ya se promete un AAA y nos invita a hacernos con Ring of Pain. Un Rocket League por turnos con elementos de cartas donde sumergirse por zonas circulares generadas al azar llenas de peligro y recompensas. Atentos porque este juego lo pueden descargar hasta el 1 de septiembre, recuerden que se les queda en su biblioteca de Epic Games para siempre, por lo tanto si no tienen PC lo pueden canjear desde su teléfono y que les quede ahí en su biblioteca hasta el momento en el que ustedes tengan una PC en el futuro. Y si tenés Xbox podés jugar gratis Bloodstained Ritual of the Night con Live Gold hasta el 29 de agosto. Para quienes prefieran una aventura en solitario tenemos Bloodstained Ritual of the Night, que es un RPG de acción-exploración estilo Metroidvania, con movimiento lateral de Kiyo y Garashi. El videojuego recibió bastante elogio en el momento entre los fans de Castlevania y nos invita a luchar en un castillo lleno de demonios.
Pasemos ahora al eFootball, que está gratuito, como saben, un free to play en la consola de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series XS, Xbox One y PC, en donde recibió una actualización últimamente y nada, centrado en actualizar las plantillas de los equipos disponibles en el juego y nada, algunos movimientos todavía faltan, como la salida de Casemiro del Real Madrid al Manchester, pero está centrada esta actualización en actualizar las plantillas de los equipos que están disponibles, en agregar también a equipos de socio económico como el AC Milan y el Internacional Milano. Y en el caso de que te guste el Dream Team, que es un modo Ultimate Team o en el que vas desbloqueando cartas para mejorar tu equipo, tendríamos dos nuevos tipos de cartas con jugadores épicos y highlight. Los épicos se centrarán en jugadores históricos del balompié para rememorar una etapa clave de su carrera, mientras que las cartas resaltadas highlight se centrarán en los jugadores que están teniendo un rendimiento notable en esta temporada 2022-2023. La parte positiva de todo esto es que durante las próximas semanas se ha confirmado que podrían llegar los lobbies personalizados y este invierno también llegaría disponible las herramientas de edición, mientras que durante el 2023 se estrenaría la Liga Master como DLC de pago. Por otro lado, si tienen PlayStation, recuerden que si tienen la suscripción de PlayStation Plus Essential, que es la más económica de las PlayStation Plus, pueden canjear los juegos gratuitos que son el Tony Hawk Pro Skater 1+2, el Yakuza Like a Dragon y el Little Nightmares. Estos juegos están disponibles durante el mes de agosto. En el caso de que tengan Xbox, con la suscripción del Xbox Live Gold, en la segunda quincena del mes tendríamos el Calico, el Scourge Bringer y el Mónaco. Además, para el Xbox Game Pass, en los próximos días llegaría el Immortal Phoenix Rising, el Commandos 3 HD remasterizado, el Exapunks, el servicio de Microsoft. Recordemos que este Xbox Game Pass sirve para PC y para Xbox, así que muy atentos. Ahora, para los fanáticos de los juegos de terror, les traigo algunas ofertas de juegos de terror en las consolas. En este caso, en consolas de PlayStation 4 y PlayStation 5 tendríamos 10 juegos de terror a muy buen precio, creo que a menos de 10 euros o 10 dólares, dependiendo de su región. Después de estas ofertas pasaremos a las ofertas más generales sobre estas plataformas y otras plataformas de juego. Recordemos que hace unos días se dio la Gamescom Opening Night Live 2022, que nos dejó sorpresas como la tercera parte de Outlast, con las que nos ha abierto el apetito por los juegos de terror. Por eso, esta semana se me dio por buscar algunas ofertas en juegos de terror, a ver qué podemos comprar o canjear durante este fin de semana. Hablando de Outlast, tenemos Outlast 1 por 1,99 euros, en el caso de que tengan una store de España. Si no, también les voy a decir cuánto descuento tiene para que lo canjeen desde su store. Un 80% de descuento. El Outlast 2 por el mismo precio, 1,99 euros, pero en un 90% de descuento. El Simulacra en un 50% de descuento. El Until Dawn un 50% de descuento. Alien Isolation 75% de descuento. Forbidden Siren por 50% de descuento. The Sinking City por 80% de descuento. Doki Doki Literature Club Plus 25% de descuento. The Dark Pictures Anthology Little Hope 67% de descuento, y también el The Dark Pictures Anthology Man of Medan 67% de descuento. Bueno, y todo esto se viene de la mano que anunciaron The Outlast Trials, un cooperativo y con beta en Halloween. En este The Outlast Trial nos transportaremos a la Guerra Fría, donde una siniestra organización, la Corporación Murkoff, está secuestrando humanos y usándolos como conejillos de indias para probar métodos de lavado de cerebro y control mental. Un poco más de lo que se venía viendo en los juegos anteriores. Es un mundo repleto de desconfianza, miedo y violencia, avisan sus creadores. Tu moral se verá cuestionada, tu resistencia puesta a prueba y tu cordura aplastada. Todo el progreso, la ciencia y el beneficio de la humanidad. Este tercer juego de Outlast tiene como gran novedad un modo multijugador cooperativo para 4 personas, donde se podrá probar por primera vez este mismo Halloween. Del 28 de octubre al 1 de noviembre habrá una beta cerrada para la que ya pueden apuntarse en la página oficial del juego, que se las voy a dejar en los comentarios. Y ahora, para ir cerrando un poco el video, vamos a pasar algunas ofertas, pero para distintas plataformas, no solo para PlayStation 4, PlayStation 5, y no solo juegos de terror, sino también juegos de aventura, acción, deportes, un poco de todo. En cuanto a las mejores ofertas de PlayStation, ya las nombré. En este caso sí son todos juegos de terror. Estamos hablando de Outlast, Forbidden Siren y los dos de The Dark Pictures, ¿sí? Así que pasemos a Nintendo Switch, porque si hay algún nintendero por ahí. Tendríamos Cuphead por 30% de descuento, BioShock The Collection por 80% de descuento, Borderlands The Handsome Collection 75% de descuento. En cuanto a las mejores ofertas de esta semana en Xbox, Xbox One y Xbox Series XS, tendríamos Far Cry 2 por 70% de descuento, Rayman Origins 67% de descuento, Assassin's Creed 70% de descuento,
Splinter Cell Double Agent 60% de descuento. Y en PC, en cuanto a Steam, tendríamos Prototype a 75% de descuento, Spyro Reignited Trilogy por 65% de descuento, Sekiro Shadows Die Twice por 50% de descuento y el Crash Bandicoot Same Trilogy 50% de descuento. Y hasta acá las ofertas y el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta, que me ayudan mucho, es gratuito y me dan una mano bárbara. Comenten también acá abajo, que comentando también me ayudan mucho, y muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Si quieren un saludo en el próximo video, obviamente lo dejan saber acá abajo en los comentarios. Y ahora vamos a saludar a los comentarios del video anterior. Pero pará, si no estás suscrito y te gustó el contenido, suscríbete y activa la campanita para nuevos videos. Un saludo para Mr. Frank, que dice: excelente, ahora solo me falta el juego porque la PlayStation 4 la tengo recién nueva. Y bueno, este video por ejemplo te sirve mucho, Mr. Frank, porque tenés muchos juegos gratuitos que podés canjear, por lo menos desde tu PlayStation 4. Y si tenés alguna moneda ahorrada, podés canjear alguno de los Outlast, alguno de los juegos de Man of Medan, de Dark Pictures, ¿sí? Algunos de esos juegos de terror que están en oferta por menos de $10 o 10 euros. Un saludo también para Michael de Santa, que dice: buen video en Play. Bueno, solo serán 2 días de GTA Online, después tocará pagar Plus. Y bueno, sí, eso es la verdad. Si te gusta el GTA Online, toca pagar Plus, o si no, comprar una PC para poder jugarlo sin tener que pagar el Plus. Un saludo también para Iván Salazar, que me pide un saludo, me dice: mandame un saludo, así que un saludo para vos, Iván. Y un saludo para L Pro, que me dice: grabando desde el trabajo, tipo en el váter del baño. No, justo no estaban los jefes, entonces me puse a grabar, así que no había ningún problema. Así que nada más, recuerden que si son nuevos en el canal me ayudan mucho suscribiéndose para cumplir la meta de los 20.000 suscriptores y seguir creciendo como canal de comunidad gamer. Y que si quieren un saludo a ustedes en el próximo video, lo dejan acá abajo en los comentarios para que los saluden en el próximo video. Sin nada más que decir, los invito a ver los videos que aparecen en pantalla y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, chao.